La vida en sí es un gran misterio, pero hay otros muchos para los que no existe explicación alguna. A lo largo de los años, sucesos inexplicables han sacudido a la humanidad, pero muchos de ellos siguen sin resolverse. En este video daremos un repaso por los misterios más grandes de la humanidad, y para los cuales investigadores y científicos no han encontrado explicación lógica. Este es el segundo video de esta sección. La primera parte la podrás encontrar en la descripción. Ahora sí, comenzamos con el video. Lo ocurrido en el avión MH370 es uno de los enigmas más grandes de la aviación. Tras casi una década aún existe mucho sin resolver. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, ocurrida el 8 de marzo del 2014, es quizás el misterio de aviación más desconcertante de todos los tiempos. El avión desapareció de todos los radares en aguas del Golfo de Tailandia. Desde el momento en que se perdió contacto con el aeroplano, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia. La búsqueda por mar y aire, que involucró a varios países, duró al menos 3 años, pero el avión y los restos de los 239 pasajeros siguen desaparecidos. Existen 3 hipótesis, las cuales son las más controversiales de este suceso. A través de entrevistas con familiares, científicos, periodistas y otros interesados en el tema, que se niegan a cerrar este capítulo sin una explicación. Las teorías serían terrorismo, suicidio, pero ¿qué sucedió en realidad? El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a Pekín. Cuando al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam, alguien en cabina apagó manualmente el sistema de comunicaciones y la señal de transpondedor se perdió. Poco después, el avión cambió su rumbo de forma manual, no de forma mecánica o con el piloto automático, al hacer un giro brusco a la izquierda y dirigirse de regreso en dirección suroeste sobre la península de Malasia, para después volver a cambiar de dirección y finalmente abandonar la zona de radar. Según la investigación oficial, el avión voló unas 6 horas más hacia el Océano Índico, hasta supuestamente quedarse sin combustible y caer al agua. En la investigación, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista o un suicidio por parte de un pasajero o un miembro de la tripulación, pero no encontraron ninguna prueba al respecto. Las sospechas recaen en gran medida sobre el capitán Zahari Shah, quien en su casa tenía un simulador de vuelo con una ruta parecida a la realizada por el aparato. Otra de las teorías es que el avión acabara derribado en el mar de China Meridional, como defiende la corresponsal Florence de Changi en su libro El acto de la desaparición, el imposible caso del MH370. Florence sostiene que el avión no se desvió de su ruta prevista, sino que fue derribado por aviones estadounidenses cuando sobrevolaba esta zona fuertemente militarizada. Una parte central de la hipótesis de la periodista, a quien algunos acusan de dar créditos a teorías conspiratorias, es un sospechoso cargamento de 2.5 toneladas descrito como equipamiento electrónico, que entre fuertes medidas de seguridad y sin pasar por ningún escáner se habría puesto a bordo del MH370. Las escasas pruebas hasta ahora disponibles sobre las que se basa la hipótesis del accidente son cerca de unas 30 piezas que se han recuperado en playas bañadas por el Océano Índico, en la isla de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla de Pemba. Los expertos confirmaron que 3 fragmentos de la ala encontrados en Reunión, Mauricio y Pemba pertenecen al avión desaparecido. Otras 7 piezas, incluidas partes del interior de la cabina, lo son casi con seguridad, y 8 más lo son con alta probabilidad. Sin embargo, este misterio sigue sin resolverse. El misterio de Tunguska. En 1908, un misterioso fenómeno conocido como el evento de Tunguska provocó que el cielo ardiera y cayeran más de 80 millones de árboles. La explicación más consistente asegura que se trató de un meteorito. Sin embargo, la ausencia de un cráter en la zona de impacto ha provocado toda clase de teorías. Cada año, la Tierra es bombardeada por aproximadamente 16 toneladas de meteoritos que se precipitan a la atmósfera. La mayoría apenas alcanzan una decena de gramos de masa y son tan pequeños que pasan desapercibidos. Algunos más pueden causar un resplandor en el cielo nocturno que desaparece en cuestión de segundos. Aunque el impacto más reciente de un asteroide capaz de provocar un cataclismo a nivel mundial data de hace 65 millones de años, la mañana del 30 de junio de 1908, una devastadora explosión sacudió a Siberia con la fuerza de 300 bombas atómicas. Cerca de las 7 de la mañana, una enorme bola de fuego atravesó el cielo de la meseta de Siberia Central, un área inhóspita donde los bosques de coníferas dan paso a la tundra y los asentamientos humanos son escasos. En cuestión de segundos, un calor
calor abrasador hizo arder el cielo y una explosión ensordecedora sepultó más de 80 millones de árboles en un área de 2100 kilómetros cuadrados de bosque. El evento provocó ondas expansivas que, según la NASA, fueron registradas por barómetros en toda Europa y golpearon a personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia. Durante las 2 noches siguientes, el cielo nocturno se mantuvo iluminado en Asia y algunas regiones de Europa. No obstante, debido a la dificultad para acceder a la zona y la ausencia de pueblos cercanos, ninguna expedición se aproximó al sitio en los siguientes 13 años. No fue hasta 1921 que Leonid Kulik, científico y experto en meteoritos, realizó el primer intento por acercarse al sitio del impacto. Sin embargo, lo inhóspito de la región provocó el fracaso de la expedición. En 1927, Kulik encabezó otra expedición que finalmente accedió a los miles de kilómetros calcinados, y para su sorpresa, el evento no dejó ningún cráter de impacto, solo un área de 4 kilómetros de diámetro donde los árboles se mantenían aún en pie, pero sin ramas ni corteza. A su alrededor, miles de kilómetros más de árboles derribados marcaban el epicentro, pero increíblemente no había evidencia alguna de un cráter o restos de meteorito en la zona. La NASA considera que el evento de Tunguska es el único registro de la entrada de un meteoroide de gran magnitud a la Tierra en tiempos modernos. Sin embargo, desde hace más de un siglo, las explicaciones sobre la inexistencia de un cráter o material del meteorito en el sitio del supuesto impacto han inspirado cientos de artículos científicos y teorías de lo que sucedió exactamente en Tunguska. La versión más aceptada en la actualidad asegura que la mañana del 30 de junio de 1908, una roca espacial de aproximadamente 37 metros de ancho penetró la atmósfera terrestre a una velocidad de 53.000 kilómetros por hora, suficiente para alcanzar una temperatura de 24.000 grados Celsius. Esta explicación asegura que el bólido de fuego que iluminó el cielo no hizo contacto con la superficie terrestre, sino que explotó a 8 kilómetros de altura, provocando la onda expansiva que explica el desastre y los millones de árboles caídos en el área de Tunguska. Otras teorías más disparatadas sin sustento científico consideran que el evento de Tunguska pudo haber sido el resultado de una explosión de antimateria o la formación de un mini agujero negro. Barco romano encontrado en Brasil. Tanto España como Portugal pretenden haber descubierto Brasil en el siglo XVI. Sin embargo, más y más evidencia sugiere que ninguno de estos países puede reclamar el descubrimiento de Brasil. La bahía de Guanabara se encuentra en la costa brasileña a menos de 16 kilómetros de Río de Janeiro. En 1976, un buzo descubrió 2 ánforas rotas en el fondo de la bahía. Las ánforas eran altas vasijas de almacenamiento que comúnmente fueron hechas y utilizadas por los romanos. Pero en 1982, el arqueólogo Robert Marx, un conocido cazatesoros, descubrió miles de fragmentos de más ánforas romanas en la misma área. Anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la misma bahía. Los estilos de estas ánforas indican que fueron hechas en la Roma del segundo siglo después de Cristo. Antiguas ruinas de barcos romanos se han encontrado también en las Islas Azores, en las afueras de la costa occidental de España. Las Azores habrían sido un buen punto de partida desde Europa para cruzar el Atlántico. La ruta más corta cruzando el Atlántico desde las Azores le lleva a una costa de Brasil. Los barcos contemporáneos de vela logran cruzar en tan solo 18 días, así que aún antes de que se encontraran las ánforas, no habría sido irrazonable suponer que los romanos, que eran marinos expertos, cruzaran el Atlántico. El descubrimiento de las ánforas comprueba que por lo menos un barco romano realizó este viaje. Según Robert Marx, arqueólogos independientes como el Dr. Harold Ingerton del MIT certifican que las ánforas son auténticas, datadas en el siglo II. Marx está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil. De ser cierto, sería un acontecimiento extraordinario, porque significaría que los romanos llegaron a América a 1300 años que Cristóbal Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese a que en un principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Marx, en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona y prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de privación de obras de arte. Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugués supuestamente quieren ocultar el hallazgo para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil. Otros expertos creen que es una historia muy poco creíble, porque los pequeños barcos romanos ideados para un mar manso como el Mediterráneo no habrían aguantado el fuerte oleaje del Atlántico. El dirigible L-8 que apareció sin pasajeros. Después del ataque japonés contra la base hawaiana de Pearl Harbor, las autoridades militares de los Estados Unidos se encontraron con que debían vigilar sus casi 20.000 kilómetros de costa en previsión de nuevos ataques o incluso un desembarco, pero para ello necesitaban un número elevadísimo de barcos y aviones del que no disponían. Por eso movilizaron todas las unidades que pudieron, incluidas algunas que parecían obsoletas como los dirigibles. La mañana del domingo 16 de agosto de 1940
1942, uno de aquellos dirigibles, el L-8, partió de la isla Treasure en la bahía de San Francisco. La tripulación estaba formada por dos hombres, el teniente Ernest Dewey Cody y Charles Ellis Adams. Ambos tenían experiencia pilotando dirigibles y el L-8 había llevado a cabo ya un buen número de misiones, sin que hasta entonces hubiera dado problemas. El mecánico J. Riley Hill se había encargado de ponerlo a punto sin encontrar ningún defecto. El recorrido que debían seguir en busca de posibles submarinos enemigos iba de Isla Treasure hasta el archipiélago rocoso de los Farallón y luego hasta Point Reyes, para luego dirigirse al sur hacia Montara y de allí de nuevo a la Isla Treasure. El recorrido debía durar unas 4 horas y media y debían repetirlo por la tarde después de repostar. El L-8 partió de Treasure a las 6 de la mañana y a eso de las 7:50 hizo su primera y última comunicación con la base, informando de que estaban investigando una mancha de aceite a 5 millas al este de la isla de Farallón. Durante algo más de una hora, el dirigible exploró la zona en círculos. A eso de las 9 de la mañana, el L-8 cesó su búsqueda, pero en lugar de seguir hacia el norte, hacia Point Reyes como tenía previsto, se dirigió de vuelta a San Francisco. Sobre las 10:30, la base trató de ponerse en contacto con el dirigible sin conseguirlo. Su posición fue comunicada a las 10:49 por un avión de la Pan Am que se dirigía hasta San Francisco, a las 10:53 por un caza P-38 Lightning y a las 11 por otro avión de la Marina. Poco después, varios testigos le vieron variar repentinamente de rumbo y elevarse hasta perderse entre las nubes. Algo más tarde, el dirigible reapareció cerca de la autopista que bordea la costa, pero ahora el dirigible se mostraba parcialmente desinflado y su navegación era errática. Poco después, el dirigible sobrevoló una de las playas sin rumbo, empujado por el viento, volando a muy baja altura. Una repentina ráfaga de viento lo hizo elevarse una vez más e internarse en las calles de Daly City, una ciudad apenas a 15 kilómetros de San Francisco, donde tras golpear varios tejados y líneas eléctricas, acabó estrellándose en una de las avenidas principales. Personas llegaron al aparato estrellado para ofrecer su ayuda, pero se llevaron una sorpresa al ver que la góndola tenía las puertas abiertas y no había nadie en ella. De inmediato se organizó una misión de búsqueda a lo largo de la costa. Rescatistas recorrieron el camino seguido por el L-8 desde que llegó a tierra, temiendo que hubiesen caído al vacío, e incluso rasgaron el globo por si de alguna manera los tripulantes habían quedado atrapados en su interior, pero no obtuvieron resultado alguno. No había rastro de Cody ni Adams. En el interior del aparato todo parecía estar en orden. Los libros de códigos y señales estaban en su sitio, igual que los paracaídas, la balsa de emergencia y las armas. Se registró minuciosamente toda la línea de la costa. Los guardacostas registraron a fondo las aguas de la bahía de San Francisco durante días, y los buques de la armada que navegaban por la zona estaban alerta por si encontraban algún indicio, pero no se consiguió resultado alguno. Se recabaron pruebas, testimonios, fotografías y documentos. El personal de mantenimiento declaró que todos los sistemas del dirigible funcionaban perfectamente, incluida la radio. Se descartó que el clima tuviera algo que ver. La mañana había sido tranquila con algo de niebla, pero sin lluvia ni vientos fuertes. Cody y Adams no habían enviado ningún mensaje por radio, ni habían pedido ayuda a través de los altavoces, ni habían intentado evacuar el dirigible. Se manejaron diversas hipótesis, pero todas ellas fueron descartadas una a una. Lo primero que se investigó fue una caída accidental al intentar investigar la mancha, ya que una de las puertas de la góndola estaba abierta, pero dado a que esas puertas tenían un sistema de cierre especial precisamente para evitar accidentes, se descartó. Se habló también de un sabotaje, hipótesis tampoco válida, ya que los sistemas de la nave funcionaban perfectamente y el motor estaba en posición de encendido aunque sin combustible. Las baterías extrañamente estaban descargadas, pero luego fueron recargadas y funcionaban perfectamente. El mal estado del globo no permitió saber si había algún daño previo a haberse estrellado. También se especuló con que alguno de los dos tripulantes hubiera sido un espía que hubiera tratado de sabotear la nave, algo muy poco posible pues los dos eran militares expertos, veteranos, condecorados y ambos tenían familia. Se descartó igualmente que hubieran sido capturados por la tripulación de algún submarino japonés. No había ninguna prueba de ello. Finalmente, la investigación concluyó que ambos hombres habían desaparecido por causas desconocidos, aunque se señalaba la caída accidental como la causa más posible. No había evidencias suficientes como para llegar a ninguna conclusión definitiva. Sus nombres fueron incluidos en la lista de desaparecidos en combate y un año más tarde se les declaró oficialmente muertos, y aunque han pasado más de 70 años desde aquel suceso, sigue sin saberse cuál fue el destino de Cody y Adams. El L-8 fue reparado y seguiría realizando misiones hasta el final de la guerra. Su góndola se exhibe hoy en día en el Museo Nacional de la Aviación Naval en Florida. Hasta aquí llegamos con algunos de los misterios más grandes sin resolver de la historia de la humanidad. Dime qué te pareció el video en los comentarios. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos. Aquí te estoy dejando mis redes sociales para que me sigas. Y recuerda que un gran misterio puede estar más cerca de lo que te imaginas.